La noche estaba demasiado tranquila. Eso fue lo primero que me puso nervioso. Los marineros aprendemos a leer el mar como un libro abierto, y esa noche, las aguas de la costa noruega parecían ocultar algo. El aire era gélido, y la luna llena iluminaba cada rincón del horizonte, como si no hubiera lugar para que las sombras se escondieran. Pero, irónicamente, era esa claridad la que hacía todo más inquietante. Había zarpado al atardecer como parte de una patrulla de rutina. Mi tarea era simple: vigilar las costas por si algún barco en problemas necesitaba ayuda. Era algo que había hecho decenas de veces. Sin embargo, esa noche, desde el momento en que dejé el puerto, sentí una presión invisible en el pecho, como si el mar estuviera conteniendo la respiración. A medida que me adentraba más, el sonido de las olas se desvaneció. Ni siquiera el viento silbaba entre las velas. Era como si el mundo entero hubiera decidido quedarse en silencio. Mi bote avanzaba despacio, y cada remo que rompía la superficie del agua parecía un eco demasiado fuerte. «Es solo tu imaginación», me dije, intentando calmarme. Pero los marineros no somos ajenos a las historias. Los más viejos del puerto siempre hablaban de las cosas que acechan en las aguas profundas, sombras que se deslizan bajo los cascos de los barcos, luces inexplicables que aparecen en la niebla, y las sirenas. Nunca había creído en esas historias. Las tomaba como cuentos para asustar a los nuevos reclutas. Pero esa noche, bajo la luz de la luna, algo en mi interior me decía que esas leyendas no eran tan absurdas como parecían. Entonces lo escuché. Un sonido suave, como una melodía distante llevada por el viento. Paré los remos y agucé el oído. No podía identificar de dónde venía. Al principio, pensé que era el murmullo de las olas, pero no. Era un canto. Una voz dulce y femenina, susurrante, casi hipnótica. Un escalofrío recorrió mi espalda. «Debe ser el viento», me dije, tratando de convencerme. Pero el viento no canta. Y esa voz parecía llamarme. «¿Hay alguien ahí?», grité, aunque mi voz sonó más débil de lo que esperaba. Solo el eco de mis palabras me respondió. El canto continuó, suave, persistente, imposible de ignorar. Una parte de mí quería dar media vuelta y volver al puerto. Pero otra, más fuerte, sentía una necesidad irresistible de encontrar el origen de esa voz. Tomé los remos con manos temblorosas y giré el bote hacia donde creía que venía el sonido. Con cada remada, la melodía se hacía más clara. Había algo profundamente inquietante en su dulzura. No era una canción alegre, sino una que parecía hecha para atraparte, para envolver tu mente y no dejarte ir. El frío de la noche se volvió más intenso, y mi respiración salía en nubes blancas frente a mí. El mundo entero parecía haberse reducido a dos cosas: la luna que iluminaba mi camino y ese canto que tiraba de mí como si fueran cuerdas invisibles. Entonces, en la distancia, la vi, una figura solitaria, sentada sobre una roca que emergía del agua. Su silueta estaba bañada por la luz de la luna, y su cabello largo y brillante caía sobre sus hombros como un velo de plata. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba. No podía apartar los ojos de ella, como si su mera presencia tuviera un poder magnético sobre mí. Pero algo en el fondo de mi mente gritaba que diera la vuelta, que esa no era una mujer común y corriente. Y aún así, remé más cerca. El canto se intensificaba, envolviendo todo a mi alrededor como una niebla que no podía apartar. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo, una mezcla de dulzura y malicia que me hacía querer rendirme. Pero mientras retrocedía en el bote, mi instinto de supervivencia luchaba por mantenerme consciente. Las sombras bajo el agua ya no eran solo formas. Ahora podía distinguir detalles: largas extremidades escamosas que se movían con una fluidez inhumana, colas que se agitaban en espirales, y unos destellos pálidos que parecían ojos, muchos ojos, mirándome desde las profundidades. Ella permanecía en su roca, pero su cuerpo comenzaba a cambiar. La belleza etérea que había visto antes se desmoronaba. Su piel, antes lisa y luminosa, se tornaba grisácea, con parches de algo que parecía cuero mojado. Sus manos, que habían parecido delicadas, ahora terminaban en dedos largos y retorcidos con garras negras que reflejaban la luz de la luna. Cuando sonrió de nuevo, pude ver con claridad los dientes, dos filas de agujas afiladas, dispuestas como las de un depredador. Entre ellas, un hilo de saliva oscura goteaba lentamente, cayendo al agua con un sonido que me pareció ensordecedor. «¿Por qué corres?». Su voz resonó de nuevo,
esta vez más grave, más profunda, como si proviniera de las mismas entrañas del mar. Mis manos temblaban mientras intentaba agarrar los remos de nuevo, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera atrapado en un sueño donde el miedo me inmovilizaba. A pesar de eso, no podía apartar los ojos de ella. Fue entonces cuando se levantó completamente. La parte superior de su cuerpo aún conservaba un vago rastro de humanidad, aunque deformada, pero lo que estaba debajo de la cintura era una abominación. Su torso se alargaba en una cola escamosa, cubierta de espinas que sobresalían como cuchillas. La cola terminaba en algo que parecía una aleta desgarrada, pero incluso en su estado maltrecho, tenía un aire de letalidad, como el filo de una lanza oxidada. El agua alrededor de su roca burbujeaba, como si estuviera hirviendo, y las criaturas que la rodeaban comenzaron a emerger. No eran simples peces o animales marinos. Eran similares a ella, pero menos definidos, como sombras que apenas podían sostener una forma física. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y aunque sus cuerpos parecían desmoronarse y reformarse constantemente, la intención era clara: estaban hambrientos. Ella inclinó la cabeza, como un lobo examinando a su presa, y extendió una mano hacia mí. «Ven, no te haré daño». Pero su sonrisa traicionaba sus palabras. De repente, uno de los remos se soltó de mi mano y cayó al agua. Intenté alcanzarlo, pero algo lo arrastró hacia las profundidades en un instante. La criatura en la roca dejó escapar un sonido entre un rugido y un chillido, y las sombras bajo el agua comenzaron a moverse más rápido. «No te resistas», dijo, y su voz se hundió directamente en mi mente como un veneno. «Es inútil. El mar siempre toma lo que quiere». Su cuerpo se deslizó de la roca con una gracia aterradora, entrando al agua sin hacer un solo sonido. Pero no desapareció. Podía verla, su silueta ondulando justo debajo de la superficie, moviéndose hacia mí con una velocidad imposible. Mi corazón se detuvo por un momento. Sabía que no podría escapar remando. No contra eso. Con un esfuerzo desesperado, me levanté, tambaleándome en el bote mientras las sombras y las criaturas se acercaban cada vez más. Busqué algo, cualquier cosa que pudiera usar como arma, pero el bote estaba vacío, salvo por mí y el remo que aún quedaba en mi mano. Ella emergió de repente a pocos metros de mí, con sus ojos negros fijos en los míos y esa sonrisa infernal que me hacía desear no haber nacido. «Tu resistencia me divierte», murmuró. «Pero ahora, se acabó». Cuando ella emergió frente a mí, su cuerpo goteaba agua oscura, como si el mar mismo la estuviera formando y deformando a la vez. Su sonrisa se ensanchó aún más, mostrando filas de dientes imposibles, mientras las sombras bajo el agua se agitaban con una energía frenética. Sabía que no podía quedarme quieto. Mi instinto de supervivencia me gritaba que me moviera, que hiciera algo. Sin pensarlo, tomé el remo que quedaba y lo sostuve como si fuera una lanza, aunque sabía que era una defensa ridícula contra algo tan monstruoso. Ella se lanzó hacia el bote con una velocidad inhumana, dejando una estela en el agua. Apenas tuve tiempo de reaccionar. Golpeé con el remo en un movimiento desesperado, y aunque logré alcanzarla, el impacto fue mínimo. Era como si hubiera golpeado una roca cubierta de cuero húmedo. El golpe no la detuvo. Todo lo contrario. Soltó un chillido agudo que me perforó los oídos, como si mi resistencia la enfureciera y la emocionara al mismo tiempo. Su garra se estrelló contra el costado del bote, y la madera crujió bajo la presión. «¡Aléjate!», grité, aunque mi voz sonó rota, débil. Ella rió. Una risa gutural, inhumana, que hizo que mi piel se erizara. «¿Por qué luchas? El mar te reclama». Otra garra rasgó el borde del bote, dejando una marca profunda. El agua comenzaba a filtrarse lentamente. El miedo me consumía, pero también me impulsaba. Sabía que si caía al agua, no saldría vivo. Con un grito de puro terror, arremetí nuevamente con el remo, apuntando esta vez a su rostro. Esta vez logré un impacto directo. El remo golpeó su mandíbula con un sonido sordo, y su cabeza se giró bruscamente. Por un momento, pensé que había logrado detenerla, pero cuando se volvió hacia mí, vi que no era así. Su sonrisa era más amplia, y de la comisura de su boca brotaba un líquido oscuro, como sangre mezclada con agua salada. «Eso fue un error», susurró, su voz goteando odio. Entonces, algo atrapó mi pierna. Una de las sombras bajo el agua había surgido y enroscado algo frío y viscoso alrededor de mi tobillo. Tiró con fuerza, y caí de espaldas en el bote.
La criatura aprovechó mi caída para avanzar, sus garras arañando el aire mientras intentaba alcanzarme. Pataleé con todas mis fuerzas, luchando por liberar mi pierna. El agua que entraba al bote hacía que mis movimientos fueran torpes, y el frío del mar comenzaba a calarme los huesos. Pero mi miedo era más fuerte. Con un movimiento desesperado, clavé el extremo del remo en el agua, golpeando la sombra que me retenía. Un chillido gutural resonó desde las profundidades, y el agarre en mi pierna se soltó. Apenas tuve tiempo de respirar cuando ella saltó nuevamente hacia mí, sus ojos negros brillando con una furia casi animal. En un movimiento instintivo, levanté el remo, y ella chocó contra él con toda su fuerza. La madera crujió, y el impacto me lanzó hacia atrás, golpeándome contra el borde del bote. Por un momento, todo fue un caos. El agua que salpicaba, los chillidos de las sombras, y el sonido de la madera astillándose. Logré incorporarme, jadeando, y vi cómo ella se preparaba para otro ataque. Su cuerpo se movía como el de un depredador acechando a su presa, cada movimiento fluido y letal. «Esto no puede estar pasando», murmuré, aunque en el fondo sabía que sí. Con lo poco que quedaba de mi fuerza, levanté el remo una vez más. Pero esta vez, no iba a golpearla. Sabía que no podía vencerla directamente. En su lugar, giré el bote bruscamente, inclinándolo hacia un lado. El agua que ya había inundado la embarcación hizo que el bote se tambaleara violentamente. Ella perdió momentáneamente el equilibrio, y en ese instante, tomé la oportunidad para remar con todas mis fuerzas hacia la costa, que podía ver apenas como una sombra en la distancia. Detrás de mí, oía sus chillidos y el movimiento frenético de las sombras en el agua. No miré atrás. No podía. La lucha aún no había terminado, pero sabía que mi única opción era huir y rezar para que la criatura no me alcanzara. Mi respiración era un desastre, jadeos rápidos y cortos que apenas lograban llenar mis pulmones. Con cada remada, el bote se inclinaba peligrosamente, el agua que había entrado en él amenazando con hundirlo en cualquier momento. La costa era solo una sombra borrosa en la distancia, una promesa de salvación que parecía inalcanzable. Detrás de mí, los chillidos de la sirena y las sombras eran más fuertes. No necesitaba mirar para saber que estaban ganando terreno. Cada sonido, cada movimiento en el agua se sentía más cerca, como si el mar entero conspirara para atraparme. «No escaparás». Su voz resonó en mi mente como una explosión, llena de furia y hambre. El miedo me empujaba a remar más rápido, aunque mis brazos ardían y el frío de la noche hacía que mis músculos temblaran. Cada remada parecía inútil, como si el bote no avanzara. Sentía que la oscuridad del mar me envolvía, tirando de mí hacia abajo, hacia ellos. Entonces, algo golpeó el costado del bote con fuerza. El impacto me lanzó hacia un lado, y apenas logré agarrarme al borde para no caer. Cuando volví a mirar, vi una de las sombras emergiendo brevemente del agua. Era más grande de lo que había imaginado, su forma apenas definida por las luces de la luna. Tenía una boca enorme, llena de dientes afilados, y ojos pequeños y brillantes que parecían atravesarme. El bote se inclinó, y el agua comenzó a entrar con más rapidez. Sabía que no podía resistir mucho más. Si no llegaba a la costa pronto, sería el final. De repente, la sirena emergió frente a mí, bloqueando mi camino. Su cuerpo, completamente transformado, era una amalgama de pesadilla. Su torso humanoide ahora estaba cubierto de escamas negras y resbaladizas, y su cola se movía con una fuerza que agitaba el agua a su alrededor. Sus ojos negros brillaban con una intensidad sobrenatural, y su boca, abierta en una mueca de furia, mostraba filas interminables de dientes. «¿Crees que puedes huir?», dijo, su voz como un susurro venenoso que llenaba mi mente. Intenté girar el bote, pero fue inútil. Ella se abalanzó hacia mí con una velocidad increíble, golpeando el bote con tanta fuerza que lo levantó del agua por un instante antes de estrellarlo de nuevo contra las olas. Me aferré como pude, pero el impacto me arrancó uno de los remos de las manos. Ahora estaba indefenso. El agua que inundaba el bote estaba hasta mis rodillas, y el frío era insoportable. «Ríndete», dijo ella, acercándose lentamente. Sus ojos me atraparon de nuevo, y sentí que mi voluntad flaqueaba. Era como si cada palabra que decía drenara mi energía, mi capacidad de resistir. Por un momento, pensé en dejarlo todo, saltar al agua y acabar con esto. Sería más fácil que seguir luchando. Pero entonces, vi algo. Entre las sombras y la espuma, la costa estaba más cerca de lo que había pensado.
Podía distinguir las rocas oscuras y los pinos que se alzaban como guardianes en la distancia. Estaba a solo unos metros. Si podía aguantar un poco más. La sirena lo notó. Su sonrisa desapareció, y sus ojos se entrecerraron. No, tú eres mío. Con un rugido que parecía surgir desde las profundidades del océano, se lanzó hacia el bote, sus garras extendidas. No tuve tiempo de pensar. Con el remo que aún tenía en la mano, lo levanté y lo clavé con todas mis fuerzas hacia su rostro. El remo golpeó su ojo derecho, hundiéndose en él con un sonido húmedo y grotesco. La criatura soltó un grito ensordecedor, una mezcla de dolor y rabia que hizo que el aire a mi alrededor vibrara. Aproveché su distracción para remar desesperadamente con el remo restante, avanzando los últimos metros hacia la costa. Cada segundo parecía eterno, cada remada una lucha contra el peso del agua y el frío que entumecía mi cuerpo. Cuando sentí que el bote tocaba tierra, no esperé. Me lancé al agua helada, tropezando mientras intentaba alcanzar la orilla. Las sombras aún se agitaban a mi alrededor, pero ya no me importaba. La sirena estaba detrás de mí, gritando de dolor y furia, pero yo solo tenía una cosa en mente: sobrevivir. Mis pies tocaron tierra firme, y me arrastré sobre las rocas hasta que estuve completamente fuera del alcance del agua. Cuando miré hacia atrás, la sirena estaba allí, en la orilla. Su rostro estaba desfigurado, el ojo herido aún goteando ese líquido oscuro. Pero lo peor era su expresión. No de derrota, sino de promesa. Esto no ha terminado, dijo, su voz un susurro que parecía viajar con el viento. Y entonces desapareció, sumergiéndose en las profundidades junto con sus sombras. Me desplomé sobre la fría roca, temblando y jadeando, pero vivo. Aunque, mientras miraba el horizonte y escuchaba el sonido del mar, sabía que nunca estaría realmente a salvo. Pasaron 5 años desde aquella noche en la costa de Noruega, pero las cicatrices seguían frescas en mi mente. Me alejé del mar. Dejé de navegar, vendí mi pequeña embarcación y me mudé al interior, lo más lejos posible del agua. Pero los recuerdos no se disiparon. Las noches eran las peores. En mis sueños, el canto volvía. Era más tenue, como un susurro lejano, pero suficiente para hacerme despertar sudando, con el corazón golpeando contra mi pecho. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de su rostro desfigurado y su mirada llena de promesas de venganza me perseguía. Creí que el tiempo podría borrarlo, que la distancia sería suficiente. Estaba equivocado. Una fría noche de invierno, mientras el viento aullaba afuera, me desperté de golpe. Había algo en el aire, un sonido apenas perceptible. Me quedé en silencio, conteniendo la respiración. El canto no era tan nítido como antes, pero era inconfundible. La misma melodía hipnótica, dulce y maligna, que había escuchado aquella noche. Pero esto era imposible. Estaba a cientos de kilómetros del mar. Me levanté de la cama, sintiendo un peso opresivo en el pecho. Me acerqué a la ventana, esperando no ver nada. Pero allí estaba, en el campo cubierto de nieve frente a mi casa, una figura solitaria. La luna iluminaba lo suficiente para distinguirla. Era alta, con un cuerpo delgado y una presencia que parecía devorar la luz a su alrededor. Su cabello caía en cascadas negras sobre sus hombros, y aunque su rostro estaba oculto por la distancia, sabía quién era. La sirena. ¿Cómo podía estar aquí? ¿Cómo podía caminar sobre tierra firme? Mis pensamientos se atropellaban mientras retrocedía, tropezando con la mesa detrás de mí. Ella no se movió. Solo se quedó allí, mirándome. Entonces, el canto se hizo más fuerte. No provenía de afuera, sino de dentro de mi cabeza, como un eco que resonaba en cada rincón de mi mente, desmoronando las barreras que había construido durante años. Creíste que podías escapar de mí. Su voz era como un cuchillo, cortando cualquier rastro de lógica o calma. Corrí hacia la puerta, asegurándome de que estuviera cerrada con llave. Luego busqué algo, cualquier cosa, que pudiera usar como arma. Mi mirada se posó en un viejo rifle colgado en la pared. No lo había usado en años, pero ahora era mi única opción. Cuando volví a mirar por la ventana, ella ya no estaba sola. Las sombras que la habían acompañado en el agua estaban allí, aunque ahora tenían formas más definidas. Sus cuerpos se retorcían y estiraban, como si estuvieran luchando por mantener una forma sólida. «Ven afuera», susurró su voz en mi mente. «Termina lo que empezaste».
El rifle temblaba en mis manos mientras retrocedía hacia el centro de la habitación. Cada fibra de mi ser me decía que no saliera, que me quedara encerrado. Pero el canto seguía, cada vez más insistente, cada vez más fuerte. De repente, las luces parpadearon. El aire en la habitación se volvió más pesado, como si algo invisible estuviera entrando. Entonces, escuché el crujido de la madera en la puerta, como si alguien la estuviera empujando suavemente. No puedes esconderte de mí. Mi respiración se aceleró mientras apuntaba el rifle hacia la entrada. La puerta crujió una vez más, y vi como algo oscuro y alargado comenzaba a deslizarse por debajo de ella. Una garra. Esta vez, no escaparás. La garra que se deslizaba bajo la puerta era delgada, negra, y goteaba un líquido espeso que dejaba marcas en el suelo de madera. Temblaba mientras apuntaba el rifle, intentando no perder el control de mis manos. «¡Aléjate!», grité, aunque mi voz sonó más como un ruego que una orden. La garra se detuvo por un instante, como si considerara mis palabras, pero luego empezó a alargarse más, rasguñando el suelo con un sonido que me hizo rechinar los dientes. Segundos después, una segunda garra apareció junto a la primera, y ambas comenzaron a golpear la puerta con fuerza, haciendo que la madera crujiera. No esperé a que la puerta cediera. Apunté hacia la base y disparé. El estallido fue ensordecedor, llenando la pequeña habitación con humo y el olor a pólvora. La garra se retrajo rápidamente, dejando tras de sí un charco oscuro que chisporroteaba al contacto con el suelo. El silencio que siguió fue aún más aterrador. No había más golpes, ni más movimientos. Solo el sonido de mi respiración agitada y el eco del disparo. Pero entonces, oí el canto de nuevo. Más fuerte, más cercano. De repente, las ventanas explotaron hacia adentro, lanzando fragmentos de vidrio por toda la habitación. Una ráfaga de viento helado entró, apagando las luces y sumiendo todo en una penumbra opresiva. Me giré hacia la ventana más cercana, y allí estaba ella. La sirena había cambiado. Su forma humanoide ahora parecía más sólida, más terrestre. Su piel, antes resbaladiza y escamosa, era ahora una mezcla grotesca de carne y roca, como si el mar y la tierra hubieran fusionado sus peores elementos para crearla. Sus ojos seguían negros como el abismo, y su boca se curvaba en una sonrisa que parecía disfrutar de mi terror. ¿Creíste que un simple disparo me detendría? Las sombras comenzaron a deslizarse por las paredes, moviéndose como si tuvieran vida propia. Rodeaban la habitación, cerrando cualquier posibilidad de escape. Mi mente gritaba que esto no era real, que era imposible, pero la sensación del frío y el peso del aire me decían lo contrario. Apunté el rifle hacia ella, aunque sabía que era inútil. «Esto es por el daño que me hiciste», dijo, su voz resonando no solo en la habitación, sino en mi cabeza. «Ahora, te convertirás en parte de mí, en parte del mar». Ella extendió una mano, y de sus dedos goteó el mismo líquido oscuro que había visto aquella noche en el bote. Este comenzó a extenderse por el suelo, avanzando hacia mí como una marea viva. Retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la pared. «No, no, no», balbuceé, sintiendo como mi cuerpo se paralizaba. El líquido llegó a mis pies, y el frío que emanaba fue como un puñal. Sentí como mi piel ardía al contacto, como si el agua misma intentara consumirme. Con el último vestigio de fuerza que me quedaba, levanté el rifle y disparé nuevamente. Esta vez, apunté directamente a su pecho. El disparo la golpeó, y por un breve momento, pareció tambalearse. El canto cesó, y las sombras se detuvieron. Pero su risa rompió el silencio, un sonido hueco y burlón que me heló aún más que el contacto del líquido. «Eres valiente», dijo, avanzando un paso hacia mí, «pero no lo suficiente». De repente, sentí algo detrás de mí. Me giré solo para ver que las sombras habían tomado forma, una figura humanoide que se alzaba y me miraba con ojos vacíos. Antes de que pudiera reaccionar, me tomó por los hombros con una fuerza sobrenatural y comenzó a arrastrarme hacia la sirena. «No, déjame ir», grité, luchando con todas mis fuerzas, pero era inútil. La sirena extendió ambas manos hacia mí, y su sonrisa se ensanchó aún más. El mar nunca olvida, y yo tampoco. En ese momento, un destello brillante iluminó la habitación. El ruido ensordecedor de una explosión sacudió todo, y las sombras gritaron como si estuvieran siendo desgarradas. Sentí como el agarre en mis hombros desaparecía, y caí al suelo, jadeando. Cuando levanté la mirada,
La sirena ya no estaba. Las sombras se habían desvanecido, y el líquido oscuro se había evaporado. Afuera, el viento había cesado, y la noche parecía extrañamente tranquila. Pero sabía que esto no había terminado. Ella había regresado, y ahora, más que nunca, sabía que no me dejaría en paz. La calma que siguió a la tormenta era un espejismo. Aunque el viento había cesado y las sombras parecían haberse desvanecido, sentía el peso de algo invisible aferrándose a mí, como un ancla hundida en mi pecho. Pasaron días, pero el mundo ya no era el mismo. Todo a mi alrededor parecía teñido de una tonalidad opaca, como si la luz hubiera perdido su brillo. Las noches eran aún peores. Aunque aseguraba cada ventana, cada puerta, el canto regresaba. No siempre era fuerte, a veces apenas un murmullo en los confines de mi mente, pero estaba ahí, recordándome que no había escapado. Empecé a notar cosas que antes no estaban. En el espejo del baño, mi reflejo parecía diferente. Mis ojos eran más hundidos, mis pupilas, más oscuras. Una vez, mientras me lavaba la cara, vi por un segundo una sombra detrás de mí, una silueta que desapareció tan pronto como giré. La peor parte eran los sueños. Cada noche, volvía al agua. Siempre estaba en el bote, remando desesperado mientras la sirena y su sombra se acercaban. Pero ahora, los sueños no terminaban con mi escape. Terminaban con ella hundiendo sus garras en mi pecho, con sus ojos negros absorbiendo mi alma mientras su risa resonaba en el vacío. Comencé a aislarme. Apenas salía de casa, temiendo que alguien notara el cambio en mí. Pero incluso dentro de las paredes de mi refugio, no había seguridad. Una noche, mientras revisaba los viejos disparos del rifle, escuché un ruido proveniente del sótano. Bajé, con una linterna en una mano y un cuchillo en la otra. El aire allí abajo era más frío de lo habitual, y había un olor extraño, como a sal y algas. Cuando encendí la luz, vi algo que me hizo retroceder de inmediato. En la pared más alejada, había marcas profundas, como si alguien o algo hubiera estado arañándola. El mensaje que dejaron era claro: el mar te llama. Mis manos temblaban mientras retrocedía. Apenas podía respirar. ¿Cómo había llegado eso allí? ¿Había sido ella? ¿O algo más? Esa noche decidí irme. No sabía a dónde, pero necesitaba escapar. Empaqué lo poco que pude cargar y me subí a mi viejo coche, decidido a alejarme de todo. Conduje durante horas, sin rumbo fijo, hasta que el amanecer empezó a teñir el horizonte. Por un momento, sentí algo parecido a la paz. Pensé que tal vez, solo tal vez, alejarme de la casa rompería su influencia. Pero mientras conducía por una carretera desierta, mi estómago se hundió al ver algo en el retrovisor. A lo lejos, en medio de la niebla matutina, había una figura. Era ella. Estaba de pie en el centro de la carretera, inmóvil, observándome con esos ojos negros como el abismo. Pisé el acelerador, pero la figura no desapareció. Incluso cuando el coche ganaba velocidad, sentía su mirada clavada en mí, como si pudiera verme desde cualquier lugar. Finalmente, llegué a un pequeño motel en las afueras de un pueblo. Me registré, cerré la puerta con llave y empujé un mueble frente a ella, decidido a no dejar que nadie ni nada entrara. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, escuché el sonido más aterrador hasta ahora. El canto, esta vez justo fuera de la ventana. Cuando me acerqué con cautela, vi su rostro reflejado en el cristal, aunque ella no estaba físicamente allí. Su sonrisa era más ancha que nunca, y sus labios se movieron sin emitir sonido alguno, pero entendí claramente lo que decía. No importa a dónde vayas, el mar siempre te encontrará. Esa noche en el motel cambió algo en mí. No podía seguir huyendo. Si la sirena podía encontrarme en cualquier rincón del mundo, escapar no era una opción. Debía enfrentarla, pero para hacerlo, necesitaba respuestas. Recordé las viejas historias que los marineros compartían en las tabernas cuando el ron corría libremente. Historias de criaturas que habitaban las profundidades del mar, cada una más oscura que la otra. Algunas eran simples cuentos para asustar a los nuevos en la tripulación, pero otras llevaban una verdad sombría, un eco de advertencia que resonaba en la experiencia de quienes habían sobrevivido para contarlas. Conduje hasta una biblioteca en un pueblo cercano. Si había un lugar donde empezar, era allí. Durante horas, revisé libros polvorientos sobre leyendas marítimas, folclore escandinavo y criaturas mitológicas. Fue en un tomo viejo y desgastado donde encontré algo que me detuvo el aliento.
La Esgret, o la jueza del mar. Según el texto, estas criaturas no eran simples sirenas. Eran entidades creadas por el mar para castigar a aquellos que habían infringido sus reglas. Contrabandistas, pescadores codiciosos, navegantes imprudentes, todos aquellos que perturbaban el equilibrio eran marcados. Y una vez que una Esgret elegía a su presa, no se detenía hasta que la reclamaba por completo. Había una esperanza, sin embargo. El libro mencionaba un ritual, antiguo y peligroso, que podía romper el vínculo con una Esgret. Pero las instrucciones eran vagas, escritas en un dialecto nórdico que apenas entendía. Necesitaba a alguien que pudiera interpretarlas. Ahí fue cuando recordé a Ingrid, una antropóloga que había conocido durante mis años de navegación. Especialista en mitos nórdicos y no ajena a los misterios del mar. Si alguien podía ayudarme, era ella. La encontré en un pequeño pueblo costero, en una cabaña que olía a madera y sal. Cuando le conté mi historia, sus ojos se abrieron con una mezcla de asombro y preocupación. ¿Estás seguro de que quieres enfrentarte a esto?, preguntó, sosteniendo el viejo libro entre sus manos. Si el ritual sale mal, podría atraparte para siempre. No tengo elección, respondí. O termino esto, o ella me llevará. Y no quiero pasar el resto de mi vida mirando por encima del hombro. Ingrid suspiró y asintió. Muy bien, pero necesitarás más que coraje. Hay cosas que debes recolectar para que el ritual funcione. Y el proceso no será fácil. Según Ingrid, el ritual requería 3 elementos esenciales. 1. Un fragmento de algo que la Esgret haya tocado. 2. Agua tomada del lugar exacto donde la encontré. 3. Una ofrenda de sangre, unida a palabras específicas del dialecto nórdico antiguo. El primer paso me hizo temblar. El único lugar donde sabía que la Esgret había tocado algo era en mi casa, donde sus garras habían marcado el suelo y las paredes. Regresar allí fue un acto de pura desesperación. Entrar al lugar era como caminar en un sepulcro. El aire estaba cargado de humedad, y las marcas seguían allí, más profundas que nunca. Me acerqué con cuidado, rasqué un fragmento de madera con las marcas y lo guardé en una caja sellada. El segundo paso me llevó de regreso a la costa de Noruega, al lugar donde todo había comenzado. Estar allí de nuevo me revolvió el estómago, pero necesitaba esa agua. Mientras llenaba una pequeña botella, sentí que el viento cambiaba. Por un instante, el aire se llenó del mismo canto hipnótico, aunque no vi a la sirena. El último paso era el más peligroso: la ofrenda de sangre. Ingrid me explicó que, para completar el ritual, debía derramar unas gotas sobre un círculo de símbolos grabados en piedra, mientras recitaba las palabras del libro. Nos dirigimos a un acantilado remoto, donde Ingrid trazó el círculo y colocó los elementos. La noche era oscura, sin luna, y el sonido de las olas golpeando las rocas creaba un ritmo casi ceremonial. Cuando todo estuvo listo, me acerqué al círculo, sosteniendo un cuchillo. Corté la palma de mi mano y dejé caer la sangre sobre el símbolo central. El aire pareció detenerse, y las palabras salieron de mi boca casi automáticamente, como si alguien más las estuviera pronunciando a través de mí. El viento comenzó a aullar, y las olas crecieron, salpicándonos con agua helada. La figura de la sirena emergió de la oscuridad, más imponente que nunca, con sus ojos negros llenos de rabia. «¿Creíste que podrías deshacerte de mí?». Su voz resonó como un trueno. «Ingrid, ahora», grité. Ella lanzó el fragmento de madera al fuego en el centro del círculo. Un destello brillante iluminó todo, y la sirena dejó escapar un grito desgarrador. Sentí un tirón en mi pecho, como si algo estuviera arrancándome el alma, pero me mantuve firme. El canto cesó, el viento se calmó, y la sirena desapareció, dejando solo el eco de su grito en la noche. El silencio que quedó tras el ritual no era tranquilizador. Era denso, pesado, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Ingrid y yo permanecimos en el acantilado, sin atrevernos a movernos, mientras las olas seguían rompiendo contra las rocas. «¿Crees que funcionó?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Ingrid no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en el círculo, ahora apagado, las marcas apenas visibles bajo la ceniza. Finalmente, se giró hacia mí y dijo: «Debería haber funcionado». «¿Pero qué?», insistí, sintiendo como la ansiedad crecía en mi pecho. «No siempre es tan sencillo. Estas entidades no solo viven en el mar. Habitan en nosotros,
en nuestras mentes. Aunque desaparezca físicamente, puede que la conexión no se haya roto por completo. Quise protestar, pero algo en sus palabras resonó en mi interior. Había un peso en mi pecho, una sensación persistente de que no estaba solo. Al regresar al motel, la noche parecía normal. Sin cantos, sin sombras. Por primera vez en semanas, logré dormir. Pero los sueños no me dieron tregua. Estaba de nuevo en el mar, pero esta vez no había bote ni horizonte. Solo agua infinita y una oscuridad que parecía devorar todo a su paso. Frente a mí, la sirena emergió lentamente. Ya no tenía la forma monstruosa que había visto antes. Ahora parecía humana, casi hermosa, pero sus ojos negros seguían siendo los mismos. «No puedes escapar de mí», dijo, con una voz que resonó como un eco en mi cabeza. El ritual no destruyó nuestro vínculo, solo lo selló más profundamente. Intenté hablar, pero no salieron palabras. La sirena extendió una mano hacia mí, y sentí como si algo frío y pesado se hundiera en mi pecho. Cuando desperté, jadeando y cubierto de sudor, noté algo extraño en mi mano. La palma que había cortado para el ritual tenía ahora una marca, un símbolo que no reconocía pero que parecía moverse ligeramente bajo la luz. Mostré la marca a Ingrid al día siguiente. Su rostro se oscureció al verla, y su respuesta fue peor de lo que esperaba. «Esta es una runa de atadura», dijo. «No es un símbolo de protección, sino de conexión. Lo que hiciste anoche no rompió el vínculo, lo reforzó. Ahora eres parte de ella, y ella de ti». «¿Qué significa eso?», grité, sintiendo la desesperación apoderarse de mí. «Significa que mientras ella no pueda reclamarte físicamente, siempre estará contigo. En tus sueños, en tu mente, en tu alma. Y cada vez que cedas al miedo, cada vez que dudes, ella se hará más fuerte». Mi corazón se hundió. Había enfrentado todo esto para liberarme, y ahora parecía que estaba más atrapado que nunca. Esa noche, decidí que no podía seguir huyendo. Si ella estaba en mi mente, entonces debía luchar desde adentro. Recordé historias de chamanes y rituales antiguos, de cómo los hombres enfrentaban a sus demonios en planos espirituales. Busqué a alguien que pudiera ayudarme con esto, alguien que entendiera los mundos entre la vida y la muerte. Ingrid me llevó a conocer a Sigurd, un anciano que vivía en una cabaña aislada en las montañas. Su piel parecía cuero curtido, y sus ojos, aunque viejos, estaban llenos de una sabiduría inquietante. «Has traído algo muy oscuro contigo», dijo en cuanto me vio. «La marca no es solo un símbolo, es una puerta. Si no la cierras, terminarás siendo consumido». Sigurd me explicó que para enfrentar a la sirena, debía entrar en un estado de trance profundo. Allí, en el mundo espiritual, la confrontaría directamente. Pero el riesgo era enorme. Si fallaba, mi cuerpo quedaría vacío, y ella lo reclamaría por completo. Sin otra opción, acepté. Esa noche, Sigurd preparó un brebaje amargo que debía beber antes de entrar en trance. Ingrid me sujetó la mano mientras me recostaba en una cama de pieles frente a un fuego chisporroteante. «Recuerda», dijo Sigurd, «ella es fuerte, pero su poder depende de tu miedo. Si logras enfrentarla sin dudar, podrás romper la conexión». El mundo se desvaneció poco después de beber el brebaje. Sentí como si cayera en un abismo sin fondo, el aire arrancado de mis pulmones mientras la oscuridad me envolvía. Cuando abrí los ojos, estaba en el mismo lugar del sueño anterior, el mar infinito y oscuro. Pero esta vez, no estaba solo. Las sombras se movían a mi alrededor, susurrando palabras incomprensibles. Y allí, emergiendo del agua, estaba ella. «Regresaste», dijo, su sonrisa más amplia que nunca. «Eres más valiente de lo que pensé, pero eso no cambiará nada. Este es mi reino». «No más», respondí, sorprendiéndome a mí mismo por la firmeza de mi voz. Con cada palabra, las sombras parecían retroceder ligeramente. Sentí una chispa de esperanza, pero sabía que la verdadera batalla estaba por comenzar. La sirena atacó, lanzándose hacia mí con una velocidad imposible. Su forma cambiaba a medida que se movía, de humanoide a monstruo, de carne a sombra. Pero esta vez, no huí. Me planté firme, enfrentando sus ojos negros con los míos. «Ya no tienes poder sobre mí», grité, sintiendo como la marca en mi mano comenzaba a arder. Un destello cegador lo cubrió todo, y el mundo se estremeció. El destello cegador me dejó aturdido. Sentí que todo el mundo vibraba a mi alrededor,
como si la realidad misma estuviera desgarrándose. Cuando mis ojos lograron enfocarse, me di cuenta de que ya no estaba rodeado de oscuridad. Estaba en un paisaje surrealista, una mezcla de agua y cielo, donde el horizonte no existía. Las sombras que antes susurraban a mi alrededor habían desaparecido, y la sirena estaba de pie frente a mí. Su forma ya no cambiaba. Ahora era la criatura completa, monstruosa y aterradora que había visto aquella primera noche en el mar. «Has venido hasta aquí para luchar», dijo, su voz goteando con desdén. «¿Pero realmente crees que puedes derrotarme? Soy eterna, y tú no eres más que un mortal débil». Sentí como su presencia intentaba aplastarme, pero algo dentro de mí, algo que había crecido desde el momento en que decidí enfrentarla, me mantenía en pie. «No soy el mismo que elegiste como presa», respondí, con una firmeza que sorprendió incluso a mí mismo. Ella rugió, y el mundo tembló. El agua bajo mis pies se alzó como si tuviera vida propia, convirtiéndose en tentáculos que intentaron arrastrarme. Pero esta vez, no corrí. En lugar de eso, levanté la mano marcada. La runa, que había sido una maldición desde el principio, comenzó a brillar con una luz dorada, intensa y ardiente. «Esta conexión es mi cadena, pero también es tu debilidad», dije, dándome cuenta de lo que debía hacer. La sirena retrocedió, su mirada de burla transformándose en miedo. Sabía lo que planeaba. Con todas mis fuerzas, canalicé la energía de la runa hacia ella. Fue como abrir una presa. Una corriente de luz salió de mi mano y la golpeó directamente en el pecho. La criatura gritó, un sonido inhumano que hizo eco en el vacío. «Esto no termina aquí», rugió. «Siempre habrá un precio por desafiar al mar». Con un último grito, la sirena se desintegró en una explosión de luz y agua, y el mundo a mi alrededor comenzó a desmoronarse. Desperté en la cabaña de Sigurd, jadeando como si hubiera corrido un maratón. Ingrid estaba a mi lado, su rostro lleno de preocupación, y Sigurd me observaba con una expresión indescifrable. «Lo lograste», dijo el anciano. «La conexión se ha roto». Miré mi mano y vi que la marca había desaparecido. La piel estaba intacta, como si nunca hubiera estado allí. Pero aunque la runa ya no estuviera, algo había cambiado en mí. Podía sentirlo, una especie de vacío, como si una parte de mí hubiera sido arrancada junto con la sirena. Ingrid colocó una mano en mi hombro. «Es el precio», dijo suavemente. «Nada en estos mundos viene sin un costo. Pero estás libre». Los días que siguieron fueron extraños. Aunque la sirena ya no estaba, el trauma permanecía. Cada vez que veía el mar, un escalofrío recorría mi columna. Pero con el tiempo, aprendí a aceptar lo que había ocurrido. Volví a navegar, aunque nunca más me acerqué a las costas de Noruega. Llevaba conmigo las cicatrices invisibles de mi encuentro con la Skred, pero también una nueva fortaleza. Nunca conté mi historia a nadie más que a Ingrid y Sigurd. Algunos secretos, aprendí, deben permanecer ocultos, porque no todos los que escuchan están preparados para enfrentar las profundidades de lo desconocido. Sin embargo, a veces, en noches silenciosas, creo escuchar un eco lejano, un murmullo apenas audible sobre el viento. Y cuando eso ocurre, miro hacia el horizonte y murmuro una sola frase, tanto para recordarme a mí mismo como para advertir a lo que sea que me esté escuchando. «Ya no tengo miedo de ti». Y así, navegantes de lo desconocido, cerramos otro capítulo de esta travesía por los misterios del mar y la mente. Pero recuerda, cada historia deja un eco, y cada sombra oculta un secreto que espera ser descubierto. Si esta historia te atrapó y quieres más relatos que desafíen tu imaginación, no olvides dejar tu like, suscribirte, y activar la campanita para que no te pierdas el próximo viaje. Y dime, ¿qué harías tú si un día escuchas un canto hipnótico en la brisa del mar? Déjame tus teorías en los comentarios, que siempre leo sus ideas. Hasta la próxima, y recuerda, lo que acecha en las profundidades, a veces, también nos sigue en la superficie. Nos vemos en el próximo misterio.